¿Qué queda de una vida cuando el tiempo, la guerra y el exilio parecen haberlo borrado todo? Hola, yo soy Lorena Bancayán y esto es Conversaciones Constantes, un espacio de lectora constante para escuchar las historias, las ideas y esos libros de quienes construyen nuestra cultura. En este primer episodio conversamos con la periodista y escritora Verónica Ramírez sobre Casi todo desaparece, su primera novela atravesada por la memoria, la infancia y esas pérdidas que incluso muchos años después se resisten a desaparecer. Comencemos. Bueno, Verónica, antes que nada, muchas gracias por ese espacio. Y nada, la verdad es que he leído tu libro, Casi todo desaparece, y me pareció no solamente conmovedor, sino que has relatado detalles que pueden llegar a ser históricos, pero en realidad tú lo has vuelto muy intimista. Y creo que apelar a eso es un don. Así que nada, quisiera primero empezar preguntándote, ¿cuál es ese punto de influjo que te acerca a la escritura? ¿De dónde nace ese deseo de escribir? Ujú. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por citarme y tener esta conversación sobre cómo nace la escritura en mí. No lo tengo tan rastreado ni tan mapeado, supongo que para acompañarme de alguna manera en una infancia quizás solitaria, me llené de historias, me gustaba que me contaran historias y no necesariamente yo contarlas, porque creo que antes de dedicarme al periodismo o a la escritura, o antes que nada, yo soy lectora. O sea, realmente mi primera vocación es la de ser lectora, ¿no? Con esto no quiero decir que lo haya leído todo, porque evidentemente hay muchas cosas imposibles de abarcar, Claro. pero antes que nada, yo soy lectora y a mí estas historias siempre me acompañaron. Y en algún momento, pues, como que das el salto, ¿no? Una vez que empiezas a relacionarte con los libros o con la literatura, también te empiezas a preguntar quién es esa persona que está detrás del libro, ¿no? Uh-huh. Gracias, Verónica. Y justo hablabas de autores. Yo quería preguntarte, libros, autores, ¿cuáles son los que te mueven? ¿Cuáles son esos que dices mis indispensables? Bueno, esa es una pregunta bien complicada. Yo no soy mamá, pero imagino que si tuviera 10 hijos sería como, casi como decir cuál es tu hijo favorito. Claro. ¿No? ¿Cuál es tu papá Algo favorito? polémico, ¿A quién polémico. quieres? Mira, no sé, muchas cosas. En realidad, ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, Carson McCullers, que es una escritora norteamericana con una obra no tan enorme ni tan vasta, sino con algunos libros que componen una biblioteca para mí trascendental, y que leí a una edad en la que pude, digamos, como aficionarme a todo lo que había publicado. El corazón es un cazador solitario, me parece fascinante. Eh, Luego, bueno, por supuesto, los grandes escritores de la gran novela, no sé, pues podría ser que se supone, no sé, Philip Roth, rusos, Tolstoy, eh, no sé, la verdad es que tengo un catálogo muy grande, por supuesto, latinoamericanos también, y mis contemporáneos también. Me gusta mucho leer a la gente que publica ahora, me gustan mucho las voces de tanto de mujeres y hombres que ahora mismo se están dedicando a la literatura. Sí, la verdad es que trato como de estar un poco pendiente de lo que se publica y por otro lado tener también un pie en el pasado, en la tradición, en la formación. Esa sería un poco mi combinación, presente y pasado, presente y pasado. ¿Cuál sería para ti un día regular de escritura? ¿Tú eres de brújula, de mapa? ¿Cómo tú? No, la verdad es que es dependiendo, porque claro, mi oficio es el periodismo, con lo cual yo me gano la vida escribiendo cosas que no necesariamente están vinculadas a lo que a mí me gustaría escribir, casi siempre vinculadas a lo que a mí me gustaría escribir, pero quizás con un periodo de entrega y no con esa cosa de navegación un poco errática que es la literatura, ¿no? Que son dos caminos completamente distintos. Entonces, sí, mi día normalmente empieza muy temprano. O sea, yo soy súper madrugadora y soy una persona que normalmente a las 10 de la noche estoy en la cama,
Wow. Es la rutina que a mí me gusta, digamos, que me funcionan. Y empiezo muy temprano, leo, hago deporte y sí trato de trabajar a partir de las 9:30 y como muy tarde y normalmente en la mañana es el periodo más productivo para mí, ¿no? De escritura, tanto de mis proyectos como de las cosas a las que me dedico con mucho entusiasmo, muchas ganas y mucha disciplina también. Ah, qué bacán. Me parece muy buena o sea, al menos tienes un ritmo bastante marcado. Te envidio en realidad, porque yo soy muy de la noche, madrugadora 0%. Así que me parece genial. Mira, y ya yendo un poquito más a tu lado periodístico, ¿no? ¿Qué has tenido o qué has sentido que has tenido que desaprender del periodismo para poder aplicar a narrar una historia desde la ficción? Ujú. Mira, quizás la opinión, ¿no? Yo no he ejercido como un periodismo como de columna o muy de opinión, pero sí es verdad que uno trata de escribir en el periodismo o de contar desde otro lugar que, por ejemplo, para mí siempre estuvo reñido con la primera persona, ¿no? Ujú. Entonces, claro, lo que he tenido que desaprender es el contar una historia de la mejor manera que se pueda contar y de la manera más eficiente posible para contarla de la forma como a mí me gustaría que se cuente la historia. Entonces, en realidad, no sé si es desaprender o aprender a escribir con libertad, ¿no? Con una libertad absoluta. Y la libertad absoluta a veces tiene unos riesgos porque no, o sea, a veces preferirías estar en un carril bici, ¿no? Y no estar, dando tumbos para ver si es izquierda o derecha, ¿no? A todos nos gusta como manejar con una especie de Waze, ¿no? Con algo que nos indique la ruta y el periodismo sí te indica la ruta porque tienes Claro. que entregar, cumplir unos plazos, seguir un guión, reportear, hacer tus entrevistas, todo, y la literatura sí es como perderte un poco en el mar, en el océano, en la vastedad de algo que no sabes muy bien hacia dónde va a ir y peor aún si va a ir a algún lugar, ¿no? Sí, claro, si llega a algún puerto en realidad. Exactamente, tal cual. Claro. Y a ver, y a la hora en la que tú has estado creando este universo, ¿cómo has encontrado la voz para poder guiar a tu protagonista? Mm. ¿Ha sido un La verdad es que ejercicio difícil? la primera persona no fue una elección, no fue mi primera elección, quizás justamente porque vengo del periodismo y elegí contarla de una tercera, ¿no? Y encontrar, poco a poco me fui como metiendo en la piel del personaje y de tratar de pensar si la siguiente acción era consecuente con el personaje que yo, con la personalidad que yo me imaginaba que tenía, ¿no? Entonces eso se fue dando como de manera natural y consistente, o sea, sí, un momento en el que eh, yo sabía cómo podía pensar o cómo podía responder ante ciertas cosas el personaje de Vera, ¿no? Claro, sí. Y justamente hablando de Vera, ¿cómo has sentido la perspectiva? Porque en casi todas aparece, vemos dos líneas narrativas, ¿no? Ujú. Entonces está Vera siendo pequeña, como Sí. una rememoración de los hechos que la llevaron a este exilio forzado, mientras que desde la otra perspectiva tenemos ya a Vera muchísimo mayor, siendo viuda recientemente, 30 y tantos días de viudez. Entonces, ¿cómo has logrado canalizar esos dos márgenes de historias hacia un mismo objetivo? Porque son como dos historias separadas que al final recién tú sientes que puedes unirlas, ¿no? Ujú. Supongo que no se dio de una manera tan planeada en el sentido en el que si lo veo ahora, quizás lo veo como una pirámide inversa, ¿no? Como un triángulo, porque empiezan en puntos muy separados, en puntos muy separados, es decir, como una imagen de la infancia y una imagen de una adultez tardía, de un adulto mayor que está como reflexionando en torno a su vida, pero hacia el final esos hechos van a terminar casi por coincidir o por llegar al mismo punto, ¿no? Un poco para mantener la tensión narrativa, un poco también lo hice para que una historia no revelara la otra y que aún, aunque esta persona ya era mayor y se sabe que sobrevive, uno se siga preguntando de qué forma sobrevivió, a cosa de qué sobrevivió,
y por qué sobrevivió, ¿no? Entonces, creo que esa forma de tiempos, digamos, intercalados, me permitió contar la historia de esa forma. Que si fue planeado, no fue planeado. Que si se dio en la escritura, se dio en la escritura. Y hubo un momento en el que elegí ese camino y ese camino también fue tortuoso, difícil, complicado. En algún punto decía, no, pero es que quizás ese momento ya lo estoy revelando, entonces Claro. también tenía que regresar y convertir todo lo ya escrito, que fue mucho, en una especie como de base de datos de la que yo misma podía sacar información como si fuera, como si yo hubiera hecho un reporteo sobre eso, que en realidad era, el reporteo era totalmente mi ficción, ¿no? O sea, eran las Claro. cosas que yo había inventado, las cosas que yo había recogido, las cosas que me habían contado, pero de todo eso iba sacando la información para componer o para diseñar esta estructura que ahora la puedo racionalizar, pero en ese momento no hubiera sido capaz, ¿no? En un momento no estaba previsto de que fueran 2 tiempos, pero luego pensé que sí podía funcionar y sobre todo tratar de mantener la tensión entre un capítulo y el otro y no revelar suficiente información como para que la Vera adulta uno todavía conserve esperanza, ¿no? O sea, yo situo la novela en el año 2000 para que ella sea una persona que todavía tiene energía para Claro. rehacer su vida y para tener una segunda oportunidad, ¿no? Y por otro lado, yo no quería que se tocaran esos puntos, pero que se fuera filtrando información de tal manera que al final llegaran a como una especie como de pirámide inversa, ¿no? Eso lo puedo decir ahora. En ese momento lo único que me cuidaba muchísimo, muchísimo era de que no se pisaran las historias, de que una no revelara y que la otra mantuviera un poco la atención y la tensión con respecto a por qué sobrevivió, cómo sobrevivió, de qué manera y dónde están las demás personas, ¿no? Entonces, sí, pues lo traté como de esa manera, siempre recuperando cosas que ya había escrito, borrando, copiando, afinando para que no se crucen ni se pisen y sobre todo que no se revelen, ¿no? Claro, no, es que es parte del proceso de escritura en realidad y es denso, es bastante complicado. Y ahora, ¿cuántas veces has tenido que reescribir tu historia? Porque me parece haber leído que en un promedio de 8 años más o menos tomaste Sí, fue un poder periodo escribir. bien largo porque a partir de una historia que me contaron, yo empecé a ensamblar otras historias, otras anécdotas. Yo escribo muy lento. Yo envidio profundamente a esas personas que, bueno, tienes que sacar un artículo para hoy, tienes 2 horas para... eh, yo las envío profundamente. A mí me cuesta mucho, mucho, Claro. mucho, mucho escribir. Claro. Y lo que te preguntaba era justamente también sobre las infancias, ¿no? ¿Cómo has narrado, cómo has encontrado esa voz desde las infancias? Ujú. Sí, a mí el territorio de la infancia siempre me ha parecido fascinante porque me parece que es el lugar, la temporada, la existencia en la que los hechos se imprimen con mucho más poder, fuerza, y es como que de alguna manera define para mí la infancia, para mí y probablemente para el psicoanálisis y para una infinidad de personas, es el lugar donde se fijan algunas cosas de las que ya no se regresa y uno se pasa el resto de la vida pues, como intentando sobrevivir a ese dolor, a esa infancia, tratando de comprender esos hechos que ocurren en el momento en el que uno empieza a nombrar las cosas, nombrar las emociones, nombrar a las personas que te rodean, que te protegen, que te hacen daño. Entonces, mi interés siempre ha estado colocado ahí. Luego, literariamente, y digamos, me interesan todas las historias que ocurren en la infancia, ¿no? Me interesa, no sé, creo que ya lo dije antes o no sé, pero Stranger Things, Haunted, no sé, desde cosas más literarias, o Tom Sawyer, o no sé, Mark Twain, que hace ese retrato maravilloso de la infancia, Klaus Lucas, por ejemplo, también, ¿no? En fin, todos los personajes y todas las historias que ocurren en la infancia normalmente me llaman mucho la atención, entonces creo que de manera natural
yo quise situarme en ese lugar para narrar una guerra y para narrar una supervivencia en medio de ella, ¿no? Ujú. El título de tu novela evoca que hay un casi, ¿no? Hay un pero. Ujú, ¿Qué es ese casi para ti? ujú. Em, ese casi, bueno, me parece que, claro, casi todo desaparece, pero claro, lo que permanece, digamos, es lo que debería importar, de alguna manera, ¿no? O sea, lo que desaparece te marca, te forma, te hace sobrevivir a algo, pero también hay como cierta esperanza, yo creo también en el título, ¿no? El título es una frase de un libro que leí en un libro de Richard Ford, en el que habla de sus padres. Y la frase era más larga, pero a mí me resonó mucho esa sensación de las cosas que se van, pero que sin embargo hay algo que nunca se va, que nunca se va a deteriorar, que es algo subterráneo, que va como por dentro y que tiene que ver, creo yo, más con los sentimientos, ¿no? Con las cosas que uno hereda, con el afecto, con el amor, con la esperanza, con cosas que no son, que son imposibles de tocar o de retener, ¿no? Ujú. Creo que es en lo que no está también para mí guarda una esperanza, un tributo, una herencia, un deseo o una necesidad de pertenecer a algo anterior, ¿no? Entonces, sí, casi todo desaparece, pero para mí mantiene también cierta esperanza. Claro, y además eso está en el subtexto también, o sea, Mm. se nota, ¿no? Más allá de todo lo que ella ha pasado y de todo lo que ha vivido a lo largo de estos años, de este exilio el que ha sido visto obligada, se nota que hay una esperanza más allá de todo, porque al final, bueno, cuando hace este viaje de regreso al lugar de origen, ya ella empieza también a soltarse, ¿no? A Ujú. dejar un poco las heridas que ha cargado durante tantos años, ¿no? Y que la acogen siempre y la jalan hacia ese pasado que ha sido muy difícil de llevar. Tú, Sí, claro, en una situación de pérdida, de duelo. Ayer estuve conversando con alguien, con una amiga psicoanalista que dijo algo así que me quedé pensando y la conversación se vio interrumpida, pero dijo, claro, quien atraviesa el duelo nunca está solo, ¿no? Porque de alguna manera esa persona, ese recuerdo siempre te va a acompañar. Entonces, también me parece que está un poco vinculada a esa idea, ¿no? claro, sí, totalmente. Y finalmente, ya respecto a tu libro, para ir cerrando, ¿tú crees que Vera llega a encontrarse con Misha? Mira, es una pregunta que yo también me hago y que lo dejé de esa manera porque hay días en los que creo que se reencontraron, hay días en los que pienso que no hace falta reencontrarse Ujú, porque ya uno se ha sobrepuesto a la pérdida y está como más integrado, digamos, en el espacio, en el contexto que le ha tocado vivir. Entonces, varío. Lo que quise decir es que probablemente es que no importa si se encuentran o no, que creo que eso ya estaba integrado, claro. asimilado y sí, ojalá que se hayan encontrado, por supuesto. Y lo que trasciende además es el vínculo, ¿no? Entonces, Exactamente, lo que trasciende es el vínculo sí. y el sentirse, digamos, parte de todo ese lugar del que se fue con una herida enorme y al que regresa convertida ya en otra persona, en una mujer mayor, en el que ha atravesado una serie de tormentas en la vida y ha podido sobrevivir. Claro, sí, además ser una valiente en realidad. Sí. Y finalmente, ¿cuál sería tu recomendación para los noveles escritores? Mira, yo todavía me siento en ese lugar, porque la escritura es una cosa de la que uno tiene que aprender diariamente y que reaprender y considerar el error como parte del proceso. Entonces, mi única recomendación para quien escribe, empiece, o se mantenga, porque también en las personas o en escritores o escritoras más consolidadas también se nota quién se sigue esforzando y quién no, ¿no? Entonces yo creo que es darlo todo siempre, ¿no? O sea, darlo todo el tiempo en lo que haces, en el trabajo, en el amor, en el hacer lo que uno puede, lo mejor que puede, y por supuesto la escritura, al igual que un montón de otros oficios y que probablemente
la carpintería o no sé, o la arquitectura también exigen una disciplina, un compromiso y una necesidad de no dejarse de ser, cosa que me repito todos los días, pero que tampoco significa que un día me dé por vencida de encontrar la manera de contar una historia de la mejor manera que puedas y nada, esa sería mi recomendación. Para mí también. Tu autorrecomendación. Mi autorrecomendación, exacto. Dale, Vero, muchísimas gracias. Gracias por a el ti. espacio, de verdad, y Gracias por tu a ti. paciencia. Gracias a ti, encantada de conversar contigo. Gracias. Ha sido un gusto conversar con Verónica Ramírez en este primer episodio. Quédense por aquí para descubrir quién será la próxima figura que nos acompañará. Esto fue Conversaciones Constantes, un espacio de lectora constante. Yo soy Lorena Bancayán y nos encontramos en una próxima conversación.